Hola, bienvenidos a esta ponencia, al vídeo de esta ponencia que tiene como título Carmen como huella simbólica, deseo cultural y subjetividad en el cine español. Soy María José Bogarrío y soy profesora en el Centro Universitario San Isidoro. Me gustaría comenzar agradeciendo a la dirección del Congreso por la aceptación de esta ponencia que hoy les traigo. Este es el índice que vamos a seguir. Comenzamos por la introducción. Y el objeto de estudio es Carmen la de Triana, dirigida por Florian Rey y estrenada en 1938. Es una de las adaptaciones cinematográficas más conocidas del mito de Carmen en el cine español y fue rodada en Alemania por los estudios de la UFA en pleno conflicto bélico español. La película participa de una estética híbrida entre el folclore musical andaluz y ciertos códigos formales del melodrama europeo, que merece ser revisitada desde una perspectiva textual más profunda. A lo largo de las décadas han sido muchos los estudios que se han centrado en la representación estereotipada de la figura de la gitana o de la mujer andaluza en el cine popular español, sobre todo en el marco del folclore, tanto nacional franquista como republicano. Y autoras como Yola Bangi, Nuria Bou o Kathleen Vernon, entre otras, han analizado con detalle cómo la construcción de Carmen responde a una lógica de exotización, de domesticación del deseo y de reescritura patriarcal del mito. Sin embargo, esta propuesta no se detiene en la dimensión representacional, sino que el análisis se desplaza hacia el propio texto fílmico como espacio simbólico. El objetivo principal, por tanto, es explorar cómo esta figura, lejos de ser un simple estereotipo folclórico, actúa en el texto como una huella simbólica donde se inscribe el deseo cultural, las pulsiones del imaginario nacional y una subjetividad marcada por la contradicción. Y para ello se trabaja desde el texto de la teoría del texto, para ello se trabaja desde la teoría del texto de Jesús González Requena, que entiende el texto cinematográfico como un lugar donde se inscribe una experiencia subjetiva y no como un mensaje que transmitir, sino como una huella en la que se manifiestan tensiones inconscientes, deseos colectivos y conflictos culturales. Es decir, un espacio donde el sujeto queda atravesado por algo que lo excede. Y a partir de este enfoque se propone dar respuesta a tres preguntas. En primer lugar, cómo se construye Carmen como figura deseante y deseada. En segundo lugar, qué papel juega el canto en la articulación simbólica de ese deseo. Y en tercer lugar, cómo se inscribe en el texto fílmico una experiencia de pérdida, culpa y destino que excede lo individual para devenir cultural. Para ello, se centra el análisis en una secuencia de la obra que está articulada en tres escenas consecutivas. La actuación de Carmen en la casa del mulero junto a la reyerta que sucede, su despedida de la libertad junto a la ribera del río y el encuentro de ambos en casa de ella. Cada una de estas escenas despliega un momento clave del tránsito simbólico que recorre el personaje, del deseo vitalista al destino trágico. Y en este marco pues, se activan distintos registros simbólicos, el cuerpo deseado de Carmen, su voz como canto y con memoria, y su tránsito entre el espacio de la comunidad y el deseo de la condena individual. Lo que hoy nos interesa es cómo el texto construye a Carmen no solo como un estereotipo, sino como esa figura simbólica que vincula el deseo cultural de un colectivo, inscrito en un momento histórico de fractura como es la guerra civil. Vale, por contextualizar un poco la secuencia analizada, corresponde al primer acto de la película y consolida el planteamiento dramático. Tras su encuentro con José, el brigadier, en la cárcel donde Carmen visita a un torero, Antonio Vargas Heredia, la nueva escena la muestran cantando y bailando en el tablao de la Casa del Mulero, que es un espacio dominado por el jaleo masculino, donde José entra aún como forastero, pero ya cautivado por ella. La escena presenta a Carmen como figura de deseo y activa el conflicto simbólico central. El tablao como dispositivo escénico va a convertir su cuerpo en un objeto de fascinación, anticipando la tensión entre el deseo y posesión que marcará su destino. Como decía, esta secuencia va a comenzar en la casa del mulero y concluye en la casa de Carmen. Constituye el cierre de este primer acto
y uno de los momentos de mayor densidad simbólica. Carmen actúa en el tablao cantando a los piconeros ante un salón lleno de hombres. Su figura celebrada es recortada por la luz y situada como centro de la mirada colectiva. José entra durante su actuación y sin pronunciar palabras captado por ese deseo. Ella, al bajar del escenario, reafirma su dominio sobre él con gestos y provocaciones. Y se inicia una conversación que alterna la seducción, el desafío y la confesión. Cuando él le pregunta por el hombre encarcelado, Carmen canta una copla eh, que narra la historia de por qué está encarcelado, Antonio Vargas Heredia, una copla que va a introducir el relato trágico y anticipa el propio destino de José y de ella misma. La canción culmina en una escena de tensión con otra mujer que termina en una pelea violenta. Carmen hiera a su rival y es encerrada en el camerino y el comandante que aparece, se persona en el tablao, ordena que sea llevada al cuartel y que lo haga José. La segunda parte de la escena, perdón, de la secuencia se sitúa en el exterior y Carmen pide a José un último paseo antes de entregarse. A orillas del río pronuncia un monólogo íntimo y entona la canción Triana en un momento estilizado visualmente como un monólogo interior. Después en su casa Carmen enciende una vela al Cristo de la Expiración, al Santísimo Cristo de la Expiración, el cachorro de Triana, y se cambia de ropa y permite que José la observe a través del reflejo de la ventana. Esta escena está cargada de erotismo, pero también de suspensión y de amenaza. Y en el momento en el que están a punto de besarse, una trompeta militar rompe el silencio haciéndole dudar. Pero ella se impone y se besan. La secuencia termina en un fundido a negro y un repique de tambores donde José es degradado. Esta larga secuencia que atraviesa el espacio público del tablao al tránsito callejero en la intimidad del hogar condensa el paso del deseo escénico al vínculo simbólico. Y el cuerpo de Carmen pasa de ser imagen para los otros a interpelación para uno solo. Y José cruza sin saberlo el umbral que lo llevará al conflicto entre amor, posesión y traición al orden. A la activación del eje simbólico en la casa del mulero. Esta escena constituye la primera aparición performativa de Carmen ante un público entregado, dentro de un espacio ritualizado para el espectáculo del deseo. La vemos interpretar la canción de los piconeros mientras en una sala repleta de hombres la jalea. El espacio está saturado de humo, de voces de cuerpos masculinos que giran la cabeza al unísono hacia ella, y desde el punto de vista simbólico no se trata de un número musical aislado, sino de la puesta en escena del cuerpo como huella del deseo. Carmen es recortada por una luz de énfasis que la separa del entorno, figura iluminada frente a un fondo en penumbra. Y ella brilla, el resto son sombras, figuras masculinas sin rostros definidos que quedan subordinados a su presencia. La cámara realizará un traveling y panorámicas para organizar la mirada y nos llevará del cuerpo en movimiento a la reacción colectiva del salón y de ahí a la entrada de José, cuya llegada no es neutral, queda destacada, marcada y escrita, especialmente a través de la copla y del movimiento de cámara. Esta escena activa un eje simbólico de relato. Carmen aparece como una figura deseada, deseante y deseante de ser deseada. Pero ese deseo no es vitalista, sino ambivalente. En su canto resuena ya una grieta, por tu culpa, por tu culpita. Yo tengo negrito mi corazón. Aquí el deseo se entrelaza con la culpa, la imagen empieza a agrietarse y lo que parecía goce escénico se vuelve advertencia. En términos de registro, domina lo imaginario, la fascinación visual, pero se insinúa ya lo real, la amenaza que encierra esa exposición, y comienza a esbozarse lo simbólico, el conflicto de fondo que vertebrará la película. Aquí en estos fotogramas, primer fotograma, Carmen en plena danza, irrumpe como una figura de deseo en el espacio ritual del tablao, bailando en los piconeros y cantándole con los brazos alzados. Su cuerpo ocupa el centro visual y simbólico, rodeado por una masa masculina hipnotizada. Al cantar por tu culpa, la cámara se abre con un traveling hacia la entrada, justo donde aparece José. Y no es una coincidencia, el deseo colectivo se vuelve incipiente atracción dirigida. Perdón. El plano activa el registro imaginario, Carmen como imagen fascinante, pero ya marcada por la culpa que anuncia el conflicto. En el segundo fotograma vemos la entrada de José al salón,
y que está en sincronía con el verso repetido aislado por la cámara. Por tu culpa, por tu culpita, tengo negrito, negro, negrito mi corazón. Aunque aún no hay contacto, la imagen lo escribe como destinatario del deseo. Su entrada silenciosa señala el comienzo del eje narrativo central. El deseo empieza a adquirir forma y figura. En el tercer fotograma tenemos un cruce, tenemos a Carmen en un primer plano que cruza su mirada con José, que está sentado en una mesa mientras hay una mujer que trata de llamar su atención. Y el deseo se concreta en esta mirada mutua. Carmen deja de cantar para todos y lo hace para él. Su rostro recortado, la mirada directa y la exclusión de la otra mujer consolidan ese vínculo. Aquí se activa el registro simbólico, nace un lazo que transforma el espectáculo en destino, marcando el conflicto latente que guiará el relato. Tras la actuación, Carmen baja del escenario entre vítores y claveles, recogiendo los restos de ese deseo colectivo, y avanza hacia José, marcando simbólicamente su elección. En el trayecto aparta a una rival y le arrebata un clavel que le ha robado a José, gesto breve pero significativo que refuerza el vínculo entre ambos. Ya no baila, ahora habla, se sienta y se deja mirar. El cuerpo escénico se transforma en relato. Y José la elogia, ella responde con sonrisa y dándole vino. En el diálogo se abre un registro íntimo. Él pregunta por el preso y ella contesta con desparpajo que está preso por su culpa. Cuando él afirma por tu culpa, ella lo asume sin dudar, por mi culpa. Entonces canta Antonio Vargas Heredia, que es el relato de este torero, y ya no es un espectáculo, sino se trata de un relato personal. El deseo se vuelve palabra. En estos fotogramas que vemos de esta escena, Carmen y José comparten la mesa, él sostiene el clavel que ella le diera de nuevo y ella se inclina mirando con fijeza, mezcla de desafío e intimidad. El deseo se vuelve relato y ya no baila ni canta, ahora habla con su por mi culpa. Carmen transforma la culpa en una afirmación, reivindica su deseo con voz propia sin escenografía y la mesa se convierte en una frontera entre este deber y el deseo. En el segundo fotograma vemos a Carmen cantando Antonio Vargas Heredia apoyada contra el muro y ya no canta para José ni para el público, sino que canta para sí misma. El rostro recuerda, desea y lamenta. La copla deviene en profecía. En el relato del gitano celoso se adivina su destino. Y la música se aísla del entorno, transformando la fiesta en elegía. El cuerpo que antes seducía ahora canta desde la herida. En el tercer fotograma tenemos el momento de la pelea. Carmen se enfrenta a otra mujer. Ya no canta, ya pelea. El conflicto no es solo amoroso, es disputa por el derecho a narrar, por quien posee la voz, por quien posee la mirada, por quien posee el clavel. En el barro del tablao, el cuerpo femenino se convierte en un campo de batalla. La lucha transforma el espacio y lo que fue escenario de deseo es ahora territorio de afirmación. El plano contra el plano picado enfatiza esta caída, este descenso al barro y esta nivelación de ambas mujeres en la lucha. Y al caer, Carmen no se hunde, sino que se eleva simbólicamente. Ya no es solo objeto, sino sujeto que trastoca las reglas. Por último, la escena tercera, Carmen pide un rato en su barrio antes de ser llevada al cuartel. Es de noche y junto al río. Acaban de salir del tablao. La oscuridad ya no amenaza, sino que acoge. Carmen canta Triana, no para seducir, sino desde una herida íntima. La copla se vuelve declaración de pertenencia. El barrio es ahora un lugar de alma, es afianzar su identidad. José queda en la sombra, fuera del centro. Ya no es destinatario del deseo, sino testigo. Y Carmen, recortada y luminosa, parece irreal. Pero en el reflejo del agua, el rostro de José aparece ondulado e inestable. Algo ahí emerge lo real. Ambos se miran en el reflejo y entendemos que no es una escena de amor, sino de despedida y de lo que no puede ser. Carmen, recortada junto al río, canta sin público ni escena en el primer fotograma. No seduce, se despide, el cuerpo deja de ser objeto y se vuelve sujeto que enuncia. Triana no es un lugar, es su afirmación de identidad. Y el reflejo de José en el segundo fotograma, distorsionado en el agua, activa ese registro de lo real. Él no está, solo su huella.
La frontera es líquida entre ella y él, entre lo que se desea y lo que no será. En el tercer fotograma, con los ojos cerrados, Carmen canta para sí y el imaginario se desvanece y lo simbólico domina. Ya no representa, sino que se representa. Y el canto no pide respuesta, sostiene una pérdida. Estamos en la última escena, en casa de Carmen, y este es el espacio íntimo. La casa se ritualiza como un escenario del deseo contenido. La ventana se vuelve umbral y espejo, y Carmen pide a José que se gire, pero al abrirla se deja reflejar y controla la mirada y dirige el deseo. Es decir, la luz tenue desplaza el cuerpo hacia lo imaginado y el deseo no se muestra, se insinúa. Lo que antes era una danza ahora es silencio y la música que acompaña, la música extradiegética que acompaña Noche de Amor, sostiene la emoción no dicha. Gestos, mirada, penumbra, todo crea una atmósfera cargada. Lo simbólico estructura la escena, la vela, el reflejo y la corneta que rasgará el silencio, pero lo real asoma en la inquietud de José. El deseo ya contiene la herida del conflicto por venir. En esta secuencia que comienza con Carmen entrando a su casa y abriendo una ventana, no para ventilar, sino con toda la intención de crear un escenario donde ella pueda ser vista. Y cuando ella va a cambiarse, lo que parece pudor y una indicación pudorosa de que él se gire, es una invitación velada a mirar sin ser visto. Pero antes de eso, enciende una vela, como vemos en el primer fotograma, al Cristo del Cachorro, al Santísimo Cristo de la Expiración, Cristo trianero por excelencia, donde transforma lo cotidiano en un rito. Está legitimado a un poder superior, ¿no? La llama consagra ese deseo y lo somete a una dimensión simbólica. José no la va a ver directamente, sino que la observa a través del cristal. El reflejo velado, mediado, ese deseo se intensifica a la distancia. Ella no se muestra, sino que se proyecta en ese cristal y él la mira, pero es ella quien está dirigiendo esa escena. En el siguiente fotograma ya vemos cómo ella es interpelada por él y al girarse se refleja y se ve reflejada en el cristal de la ventana. Y ese reflejo no es casual, es una escena. Carmen se observa mientras se sabe mirada. La sonrisa es dominio, no ingenuidad. Y no hay entrega, sino representación del deseo. Y cuando suena la trompeta en el siguiente fotograma, la atmósfera se rompe y lo exterior irrumpe en lo íntimo. José vacila, pero Carmen no, que cierra su puerta antes de irse al cuartel, lo mira y le besa. Ese deseo no se consuma como rendición, sino como afirmación. Es Carmen quien decide y ese gesto final la convierte en sujeto del deseo, aunque el acto arrastre a ambos a la tragedia. Bien, en cuanto a las conclusiones, eh, podemos señalar que esta secuencia de Carmen la de Triana no presenta simplemente una historia romántica ni una figura folclórica, sino que construye una estructura simbólica del deseo profundamente enraizado en la cultura española. La figura de Carmen articula el deseo no como una experiencia individual, sino como una huella colectiva, una inscripción subjetiva que atraviesa al espectador y a la narración. No solo es deseada, es sujeto de deseo y agente de la transgresión. El canto, lejos de ser un número musical al servicio del espectáculo, opera como un acto simbólico de enunciación. Carmen canta para significar el deseo, la culpa y la pérdida. Cada copla introduce una nueva capa de subjetividad, desde la alegría ambigua de los piconeros al relato doliente de Antonio Vargas Heredia hasta la exaltación melancólica de Triana. El cuerpo canta lo que no puede decir, se ofrece, se oculta y se fragmenta. Y es el propio dispositivo fílmico, la luz, los reflejos, el montaje, el uso del fuera de campo, el que organiza esta experiencia como un relato simbólico, una estructura donde el deseo no puede consumarse sin castigo, donde el amor se paga con una condena. Y en este sentido, el texto audiovisual no representa el deseo, sino que lo cristaliza, lo organiza en sus tres registros, imaginarios, real y simbólico, y deja en el espectador no una historia, sino una experiencia que nos interpela. En cuanto a las aportaciones al análisis cinematográfico de esta investigación, frente a los enfoques
tradicionales centrados en las representaciones de estereotipos, la gitana, el andalucismo, el folclore, esta lectura propone desplazar el análisis desde la superficie representacional hacia la estructura profunda del texto. A través de la teoría del texto de González Requena, el análisis no busca identificar significados cerrados, sino trabajar con las huellas de subjetividad escritas en la forma misma del relato. Y esto implica asumir que el texto no se agota en lo que se muestra, sino que convoca al espectador a una experiencia simbólica que lo afecta. Esta ponencia aporta, por tanto, una relectura de Carmen, la de Triana, como un dispositivo simbólico del deseo donde lo visual, lo sonoro y lo narrativo se articulan para construir una experiencia estética y subjetiva en la que el conflicto no es temático, sino estructural. Como alguna línea de fuga de este análisis, pues se abre un camino para desarrollar un artículo posterior y una reflexión más amplia sobre la construcción simbólica del deseo femenino en el cine español clásico. Algunas posibles líneas son también una exploración más detallada de los 3 registros y un análisis intertextual entre Carmen y otras figuras femeninas en el cine de la época. También, en definitiva, lo que aquí se ha presentado como una lectura de secuencia puede convertirse en su desarrollo escrito en una aportación más ambiciosa a la teoría del texto audiovisual y su aplicación al cine español. Aquí le dejo la referencia utilizada y muchas gracias por su atención. Quedo a la espera de sus preguntas o sus valoraciones, que siempre serán bien recibidas. Gracias.